Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 35. Aquí vamos a hablar sobre los primeros discípulos de Jesús. Esta otra narración que nos presenta el evangelista hasta el versículo 42. Al otro día, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos, y fijando la mirada en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron lo que decía Juan y siguieron a Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban detrás de él, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, ¿dónde vives?». Jesús le respondió: «Vengan y lo verán». Entonces fueron y vieron dónde vivía y estuvieron con él desde aquel día. Era como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían escuchado a Juan y siguieron a Jesús. Se encontró en primer lugar con su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y lo condujo hacia Jesús. Este, fijando la mirada en él, le dijo: «Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas», que quiere decir piedra. Muy bien, queridos amigos, aquí entonces nos encontramos con esta frase muy interesante del versículo que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus discípulos. Recordemos que dentro del contexto bíblico, Juan Bautista sigue en su rol de testigo, siempre de testigo. Ahí está, es decir, mostrando esa caina de un hombre. Más vagina, más baloña, ¿verdad? Después de declarar a Jesús como Hijo de Dios, ahora lo presenta delante de sus discípulos. Entonces, él lo había proclamado como el Hijo de Dios y ahora entonces le presenta: «He aquí el Cordero de Dios». Este es el discípulo. Ahora, la expresión al día siguiente, te upairion, marca la escritura narrativa del prólogo. Marca entonces esta expresión al día siguiente, la estructura narrativa del prólogo. O sea, toda esta estructura narrativa, queridos amigos, está marcada por esta frasecita, como inicia: «Al día siguiente, te epaurion, al día siguiente». Ahora, es una secuencia de días que recuerda en primer lugar la creación, el Bereshit, en el capo de todo, en el primer día, ¿verdad? Bereshit. Juan aparece allí cuando dice Ekei
ei, reafirmando su posición de precursor. Esta es la reafirmación de Juan el Bautista como el precursor también. Ahora, los discípulos, talmidim, que se le dice discípulos, plural, son las semillas de la futura comunidad cristiana. Entonces ellos tienen muy atentos y aquí les dice, esta es la futura comunidad cristiana. Ahora, aquí se escribe también sobre el incidente en el templo de Jerusalén. Esto también lo encontremos y también la permanencia de Jesús en Jerusalén. Queridos amigos, todo esto lo vamos a ir viendo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etc. Ahora queremos concentrarnos en esta narrativa de los primeros discípulos de Emaús. Al otro día, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijando la mirada en Jesús, que podía salvar, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y ahí termina entonces esta primera partecita, este primer versículo de esta narración. El versículo 35. Dentro del contexto histórico, decíamos también, queridos amigos, que el Bautista tenía un grupo que le seguía, un grupo de seguidores. En la aldea de Juan del siglo I, maestros y profetas reunían reino solo, entonces ellos reunían discípulos para formar parte de su enseñanza cuando eran parte de ese círculo, parte, si no, daiyeibe. Ahora, como la forma es de perseguir, ahora su enseñanza se perpetúa en esto, se perpetúa en una verdadera enseñanza, que su Dios y la mantilla, que su Dios y sobre todo desde la fuerza de Jesús refleje siempre ese tránsito de autoridad. El aspecto de la autoridad es muy importante. Juan no funda una escuela, sino que dirige hacia otra más importante, en un ambiente de rivalidades mesiánicas y sacrarias celotes. Esta transferencia transmite una singularidad, ¿verdad? Transmite una singularidad de Jesús, sobre todo como cumplimiento. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste
gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¿Qué sería de nosotros si ella hubiese dicho que no? ¿Qué sería de nosotros sin su sí que nos dio la salvación?
gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí. Acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada María. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese abierto su corazón? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese escuchado tu voz? Hoy me gozo de tener nueva vida, pues mi madre abrió el cielo para mí. Acogió tu santa vida en su vientre, un gran amor escondido en un sí. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada María. Dame un corazón generoso, un corazón dispuesto a amar tu voluntad. Oh, dame el don de la fortaleza, confianza y fe ciegas y mucha humildad. Como ella, como María, nuestra Madre amada María. Como ella, como María, nuestra Madre amada María. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, con el versículo 35. Al otro día, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Esto es lo que nos dice el capítulo 1, versículo 35. En el contexto, decíamos, histórico, es un ambiente de rivalidades mesiánicas y sectarias también, los esenios, los fariseos, los celotes. Ahora, esta diferencia de discípulos subraya la singularidad de Jesús como cumplimiento. Singularidad de Jesús como cumplimiento. Ahora tenemos un contexto también cultural antropológico, la relación maestro-discípulo. Esto también es importante tener en cuenta, maestro-discípulo. Es el famoso rabí, talmid. Rabí y el discípulo es el talmid. Talmid era central en el judaísmo. Implicaba transmisión de vida, que no solo de doctrina que Juan esté mal. Y así entonces, desde esta perspectiva, estamos mirando qué es lo que desde su doctrina, la transmisión de la vida, que Juan también allí esté él presente con sus discípulos. Ya el autor sagrado nos va ubicando, ¿verdad? ¿Dónde está Juan en ese momento? Juan está allí con sus discípulos. Y esto muestra una dinámica cultural de formar comunidades en torno a un maestro espiritual. Esta era entonces la situación concreta, la situación, digamos, de esta manera cultural, antropológica. Que Juan esté allí, ¿verdad?, con sus discípulos muestra esa dinámica cultural de formar comunidades. Antropológicamente, el gesto de permitir que los discípulos miren hacia Jesús es un acto de desprendimiento. Acto de desprendimiento. Renuncia al propio grupo para orientar hacia el verdadero Mesías. Esta es la idea, ¿verdad?, que se nos presenta, que se nos regala aquí en este pasaje de San Juan capítulo 4, o mejor dicho, capítulo 1, versículo 4. ¿Por qué? Porque justamente ahí nosotros estamos diciendo que el 36, mejor dicho, fijando la mirada ante Jesús, ¿qué pasaba? Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y desde ahí, ellos que oyen lo que decía Juan, siguieron a Jesús, como le va señalando el camino. Ese es el Mesías que quita el pecado del mundo. Y entonces, antropológicamente, este gesto de permitir que los discípulos miren hacia Jesús es un acto de desprendimiento, un acto de desprendimiento. Por lo tanto, renuncia al propio grupo para orientar hacia el verdadero Mesías, para orientarse hacia el verdadero Mesías. Es un acto de desprendimiento, renuncia al propio grupo y al verdadero Mesías, pero para orientarnos hacia él, Entonces todos los falsos Mesías van quedando de lado hasta quedar el verdadero Mesías, en este caso que sería Jesús. Hay, queridos amigos, aquí dentro de nuestro estudio, algunas palabras que son muy claves, por ejemplo, discípulo. Según la exégesis, el talmad, la raíz talmad, aprender, instruir, reconstruir. Eso es lo que simplemente están pidiendo, ¿verdad? Pero, por otra parte, aprender, instruir en griego, hay que mirar. Aquí en griego, dentro de nuestra exégesis, la palabra que tenemos es masetei. Masetei indica no solo estudiantes, sino aprendices que modelan su vida en todo el teatro. Aquí aparece entonces el germen del discípulo cristiano. El aprendizaje no termina en Juan, sino que se proyecta hacia Jesús. Esto lo que nosotros tenemos que mirar desde una exégesis profunda, ¿verdad?
el aprender, el intuir. En griego, mathetai indica no solamente una cuestión difícil de llevarlo adelante en el pensamiento, sino que aquí aparece el germen del discipulado cristiano. El aprendizaje no termina en Juan, sino que se proyecta siempre, cada vez más, en Jesús. Y por eso decíamos también que este versículo anterior, ¿verdad? El versículo 4, Dios nos pone a todos, ¿verdad?, en este mundo. Pero todos tenemos que producir algo, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que amarnos, querernos. Esta es la realidad de nuestro mundo. Ahora, queridos amigos, vamos a ir nosotros reflexionando sobre estos pasajes del Evangelio de San Juan. Estamos en el prólogo, capítulo 14. Capítulo 1, versículo 14. Así es que volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, oh santo, oh digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. Recuérdalo bien y siempre, aunque alguna vez parezca que todo se viene abajo, no se viene abajo nada, porque Dios no pierde batallas.
San José María, escriba. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está.
esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 35. Al otro día Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Eso es lo que nos dice el versículo 35. Y aquí decíamos que tenemos dos palabras claves, ¿verdad? Palabras claves que nos tienen que ayudar. En primer lugar es la palabra discípulo. Esto tenemos en hebreo que se dice talmidim, los talmidim, los discípulos. Y lamad, aprender, instruir. En griego aparece, como en la Biblia justamente aparece la palabra mathetai. Mathetai indica no solo estudiantes, ¿verdad?, sino aprendices que modelan su vida en torno al maestro. Esto es lo que tenemos que subrayar, queridos amigos, es el hecho de que indica no solamente a estudiantes, sino que aprendices que modelan su vida en torno, en este caso, en torno a Jesús, ¿verdad?, que es el maestro. Aparece así el germen del discipulado cristiano. Este es el germen del discipulado cristiano. El aprendizaje no termina en Juan, sino que se proyecta en Jesús. Este es el Cordero, entonces es como que está indicando, este es el camino. O sea, todo lo que nos va indicando y nos hace caminar hacia un verdadero compromiso. Compromiso como cristiano, porque al final de cuentas Juan el Bautista lo que quiere mostrar es eso, queridos amigos, ese compromiso. Pero para que exista el Talmudim, para que exista ese mathetai, ese que no es solo un estudiante, decíamos, sino que es un verdadero aprendiz de la vida de ese que está al frente. Ese es el Talmudim. Y va aprendiendo de lo que le enseña el maestro. Y en toda la Biblia, ¿verdad?, nosotros tenemos esta expresión, queridos amigos, porque para la Biblia es esencial el seguimiento del maestro. El maestro, incluso antes se decía el peripatético, decían los griegos, ¿verdad? Peripatéticos, o sea, que giraban, caminaban, enseñaban. El maestro que iba caminando en los corredores y los alumnos, o mejor dicho, en este caso los aprendices, los principiantes, los que querían reflexionar, entonces se iban detrás del maestro. Y ahí le van haciendo también ciertas preguntas, o si no, talmid. Y ahí viene la palabra talmidim, ¿verdad? Los aprendices que modelan su vida en torno al maestro. Modelan su vida en torno al maestro. Aparece así el germen del discipulado cristiano. Este es el germen del discipulado cristiano. El aprendizaje no termina en Juan, sino que se proyecta ahora en Jesús.
todo lo que él va enseñando, todo lo que él va diciendo, ahora entonces lo hace proyectar hacia Jesús. Hay otra palabra muy interesante que es el al día siguiente. Pero como al día siguiente. Epauríon. Epauríon es un adverbio temporal que significa continuidad, que significa la secuencia de días en Juan I que evoca la creación del Génesis. Aquí nos está diciendo todo, ¿verdad? Es la creación del Génesis. En Arjé, en el principio, Bereshit, Bara, Elohim, etc. Cada nuevo día abre una nueva revelación. Cada nuevo día es una nueva revelación. Teológicamente, ese día siguiente anuncia. ¿Qué cosa se anuncia, queridos amigos, teológicamente? Se anuncia una nueva creación en Cristo. Es la nueva creación en Cristo mismo. Se reordena hacia Él. Mismo que se reordena hacia Él. Ahora, con respecto a nuestro estudio bíblico, el hecho de que es un proceso, la revelación progresiva, decimos, revelación. Oye, esa acá, oye, cual acá. Apeara, pues, cuereñan de yajañena. Beca, tú, bellaja, pues, veñan de yara, pues, chacañan de yañande. Entonces, el Evangelio, en primer lugar, hace un proceso de revelación progresiva. Proceso de revelación progresiva. Ir cambiando, ir mejorando, ir caminando. Todos estos elementos, queridos amigos, nos ayudan a nosotros para dar pasos importantes en la vida cristiana. Ahora, el segundo elemento es el discipulado, pero el discipulado en tránsito. Los discípulos de Jesús pasarán a Jesús. Los discípulos de Juan, ¿verdad? Entonces pasarán a Jesús. Más antiguo, ya está anunciando. Jesús, sin embargo, viene a hacerse bautizar recién. La centralidad del testigo. Juan sigue presente, pero en función de otra acción. En función de otra acción. Y por eso es que nosotros vamos indicando, ¿verdad?, qué es lo que sucede verdaderamente dentro de lo que nosotros consideramos el discipulado en tránsito. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y sobreabundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la tercera frase, que Dios es lento para la ira. Ahora, esto puede sorprender a algunos. ¿No que el Dios de la Biblia está frecuentemente airado o castigando a las personas por sus pecados? Pues resulta que en la Biblia, la ira de Dios tiene muchos matices y eso la hace mucho más interesante. En hebreo, la frase lento para la ira se pronuncia erich apayan, literalmente de larga nariz. Pero, ¿qué tiene que ver la paciencia de Dios con una nariz larga?
Pues primero tenemos que ver la manera más común de decir que alguien estaba molesto en hebreo. Su nariz se ponía roja, como en la historia de José, cuando Potifar pensaba que José había tratado de acostarse con su mujer y su nariz se encendía de ira. Usualmente se traduce como se encendió su ira. Está describiendo cómo el cuerpo, especialmente el rostro, se calienta cuando nos llenamos de ira. Entonces, en hebreo, las principales palabras para la ira son nariz o calor o nariz caliente. Es por eso que una persona paciente es llamada alguien de larga nariz, porque toma mucho tiempo para que su nariz se ponga caliente, como en el proverbio bíblico, que la sabiduría de un hombre es su larga nariz, es decir, que sea lento para la ira. Ahora, en la Biblia, Dios se aira en diversas ocasiones, pero Él no tiene una nariz ni se enciende. Estas son metáforas que utilizan nuestra experiencia de la ira caliente para describir cómo se siente Dios cuando ve la maldad humana. Similar a cómo tú te molestarías si ves a un niño ser maltratado, así Dios se aira cuando los humanos se oprimen unos a otros y arruinan su mundo. En la Biblia, la ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor por el mundo, pero Él es lento para la ira, lo que significa que Él otorga mucho tiempo para que las personas puedan cambiar. Como en la historia del Éxodo, cuando Faraón esclaviza a los israelitas y hace que sus bebés sean lanzados a las aguas. Dios envía a Moisés a confrontar a Faraón y él recibe 10 oportunidades de dejar ir a Israel, pero luego de la 10ª vez que lo rehúsa, Faraón sale en sus caballos a destruir a los israelitas, por lo que Dios lo destruye en las aguas. La propia maldad de Faraón es redirigida sobre él y leemos que esto es un acto de la ardiente ira de Dios. Ahora, eso es algo bastante intenso, pero piénsalo. ¿Dios no sería bueno si Él no se molestara con la maldad de Faraón y decidiera hacer algo en algún momento? Y nota que la ira de Dios se expresa en entregar a Faraón a las consecuencias de sus propias decisiones. Y esta es la manera en que se muestra la ira de Dios a lo largo de las Escrituras, como en la historia de los israelitas, una y otra vez, por cientos de años. Ellos traicionan a Dios, quien los rescató de la esclavitud. Y si bien Él les da muchas oportunidades de arrepentirse, ellos continúan dando su alianza a los dioses de otras naciones. Y en cada ocasión leemos que la ardiente ira de Dios se encendió contra los israelitas. Pero nota lo que siempre sigue. Dios los entrega en las manos de sus enemigos. Israel quería servir a los dioses de otras naciones, así que Dios en su ira les da justamente lo que ellos quieren. Y esas mismas naciones regresan y derrotan a Israel. Esto es similar a lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos. Él dice que la ira de Dios se revela contra la maldad humana y 3 veces nos dice cómo eso luce. Dios entrega a los humanos como presa de sus deseos destructivos, aunque esto los lleve a la muerte. Pero Pablo también dice que Dios es paciente al darle tiempo a las personas para entender su situación y cambiar. Porque recuerda, la ira de Dios es la respuesta a la maldad humana y está basada en un rasgo más profundo de su personalidad, su compasión y su amor leal. Dios no está satisfecho con dejar a las personas en su autodestrucción. En la Biblia, Dios está en una misión de rescate. Esa es la razón por la que Jesús dijo que iba a Jerusalén a morir. Como una demostración del amor de Dios por sus enemigos, Él se pondría en el lugar de su pueblo que había elegido la autodestrucción y tomaría sobre sí las consecuencias de sus decisiones sobre sí mismo. En la vida, muerte y resurrección de Jesús vemos la ira de Dios contra el mal y su amor por las personas, trabajando juntos para proveer perdón y vida a la humanidad que está perdida en su propia ruina. Así que la ira de Dios en la Biblia es algo muy importante, pero no es el final de la historia. Cuando Dios está molesto y trae justicia, es porque Él es bueno y es extremadamente paciente, obrando su plan para restaurar a las personas que Él ama. Y eso es lo que quiere decir que Dios es lento para la ira. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer
el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 35. Al otro día, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Esto es lo que nos dice el versículo 31. Veamos un poco alguna de estas enseñanzas importantes que teológicamente nos enseña, ¿verdad? Este versículo 35. Nosotros decíamos hace rato que al otro día, ¿verdad? Juan se encontraba nuevamente, el hecho de encontrarse nuevamente con 2 de sus discípulos. Es muy importante. El número 2 también significa la comunidad. Quiere decir que Ave Juan el Bautista o Hina, la comunidad con 2 de sus discípulos. Se encontraba allí con 2 de sus discípulos. Y estos 2 discípulos es quien van a ver, ¿verdad? Y Jesús les va a indicar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, veamos un poco algunas de las enseñanzas importantes que tenemos aquí. En primer lugar, hay un proceso de revelación progresiva. Y digo, Ñande Yara, hay un proceso, una revelación, quiere decir Dios que se da a conocer. Manifestación, revelación, hay un proceso. Y el Evangelio marca justamente por eso días sucesivos, no hay todo de una vez, sino que poco a poco te va mostrando. Hay este día sucesivo. La fe entonces quiere decir que se construye día a día, paso a paso. Y por lo tanto, como aplicación directamente, la vida espiritual crece con paciencia y continuidad. Paciencia y continuidad. Entonces, para que nosotros podamos entrar, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos ver este proceso y esta revelación progresiva, ¿verdad? El Evangelio mismo nos va marcando estos días sucesivos. Estos días sucesivos que significa simplemente un proceso, porque la vida espiritual va con paciencia, con continuidad, en forma progresiva. Un segundo elemento, queridos amigos, es el discipulado en tránsito. Discipulado en tránsito, porque después vamos a ser nada más y nada menos que nosotros, los Alter Christi.
Este es un discipulado. Tenemos que ir aprendiendo. Pero una vez que nosotros aprendemos, vamos a ser nosotros mismos quienes vamos a caminar, ¿verdad? Ñandema con angala ya pota hina peñandera pe. Peñande yara esa caparire ñandea y ñande esa vaya guatata ñaina. Hay un tercer elemento que es la centralidad del testigo. El testigo como tal, la función del testigo, es la aplicación a la vida de los líderes y catequistas. Deben entender su misión como mediación, no como fin. Esto también es importante tener en cuenta. Deben entender su misión, la misión que uno tiene. Tiene que entenderlo como una mediación. Ya vamos a usar la medio. No es un fin, queridos amigos. No podemos mirar el sol y querer taparlo con un dedito, ¿verdad? O si no, al revés, cuando nosotros decimos, mira, añandeña mañave y coapúntale. No, hay que ir más allá, ¿verdad? Siempre entender, saber qué es lo que está proyectando. Ahora, esta centralidad del testigo tiene una función específica, ¿verdad? Que debemos entender cuál es la misión aquí del testigo. Por otra parte, el tiempo como teología, el cronos, entra dentro de la teología. Va a decir, vean, al día siguiente, ahí está. Al día siguiente es como el cronos, es como el tiempo que te va indicando. Upearire, va a upearire, al día siguiente. Tiene la carga teológica de nuevo comienzo. Carga teológica del nuevo comienzo. Vivir cada día como oportunidad de nueva creación personal y comunitaria. Con respecto a la antropología comunitaria, la antropología del maestro transmite vida, pero el verdadero maestro es Cristo. Y nuestra aplicación para nuestra vida es que en la familia, en la escuela, en la sociedad, orientar al aprendizaje a valores trascendentes. Esto es, entonces, queridos amigos, alguna de las cosas importantes a la que nos estamos, ¿verdad?, nosotros abocando. Esas son las palabras muy importantes para saber cuál es la centralidad, el tiempo también en el que nos encontramos, es decir, el tiempo de una antropología del maestro. Aquí tiene que haber algo bien decidido. El maestro no transmite simplemente vida, sino que el verdadero maestro es Cristo. Se transfiere, vamos a decir así, o se compromete directamente con el otro. Así que en la escuela, en la familia, en la sociedad, orientar el aprendizaje a varios trascendentes. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.